Revelados, los escalofriantes perros malditos de la bruja y 13 historias de horror ocultas. La noche en el pequeño pueblo costero de México era un susurro de temores. Camila, madre soltera de 28 años, cruzaba la plaza cuando el viento helado trajo consigo los aullidos graves de los perros. No eran aullidos comunes, eran gritos desgarradores que cortaban el aire como cuchillos. Su corazón latía con fuerza, recordando las historias antiguas que su abuela le contaba al fuego, sobre una bruja que maldecía a los perros, convirtiéndolos en guardianes de secretos oscuros. Aquella noche, la oscuridad parecía tener vida propia y un frío gélido le recorrió la columna, mientras apuraba el paso, la sombra dispersa de una figura en la esquina de la calle la hizo detenerse. Era el viejo del pueblo, ese que siempre tenía la mirada perdida, como si pudiera ver más allá de este mundo. Sus ojos profundos escudriñaban el alma, y Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las historias sobre él eran aún más aterradoras, muchos aseguraban que sabía cosas que los vivos no debían saber. Los murmullos se arremolinaban a su alrededor, especulando que incluso podría estar detrás de varias desapariciones de niños en la comunidad. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Al leer el mensaje, su corazón se hundió. Diego se ha ido. No lo encuentro. Era un compañero de su hijo. La desesperación se apoderó de Camila. ¿Y si Diego también desaparecía? La idea de perder a su único hijo la llenó de terror. A las autoridades no les podía confiar nada, siempre habían fallado. Con cada paso que daba hacia su hogar, los aullidos aumentaban en intensidad, como si los perros fueran un coro oscuro anunciando su llegada. Ella apretó el paso, su piel erizándose, las calles vacías parecían devorarla. Al entrar a su casa, vio a Diego jugando, ajeno al peligro. Pero algo se movió en la ventana, y al asomarse, apenas pudo distinguir la figura del anciano observándola desde la sombra. Sus miradas se encontraron y un escalofrío recorrió su ser. Algo en sus ojos brilló con una tristeza que evocaba la desesperación de todos los padres que alguna vez habían perdido a un hijo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada vez que la noche caía más rápido, el tormento de esos aullidos parecía arremolinarse con la niebla. Esos perros, esos seres malditos, la acechaban. Esa noche las luces parpadearon y, como en un mal sueño, un cúmulo de sombras se aglomeró en la plaza. Los perros, reunidos en círculo, ladraban con una furia que reverberaba en su corazón. Era como si estuvieran llamando a algo, a alguien. Camila había llegado al límite. La tormenta que parecía acercarse no solo afectaba al clima, sino también a la atmósfera del pueblo, donde el miedo se palpaba cada vez más. De repente, uno de los perros rompió el círculo y avanzó hacia ella, su mirada oscura y llena de desesperación. Aulló, un sonido que resonaba en su mente. ¿Qué quieren?, pensó, y en ese mismo instante comprendió que no cualquiera podía desearle daño. Su miedo se convirtió en una urgencia voraz por descubrir la verdad oculta detrás de esos ojos y esos secretos tan enterrados. Con cada latido de su corazón, sabía que el horror apenas comenzaba, y la verdadera pesadilla estaba a punto de desatarse. La figura del perro se acercó despacio, sus patas apenas hacían ruido al tocar el suelo. Sus ojos, dos pozos oscuros llenos de angustia, parecían hablarle. Camila retrocedió, pero la curiosidad más profunda que el miedo le empujaba a quedarse. ¿Por qué se acercaba a ella? ¿Qué revelación prometían esos aullidos desgarradores? Mientras su mente luchaba entre el instinto de correr y la necesidad de saber, la brisa fría sopló nuevamente, llenando el aire con un olor a tierra húmeda y algo más a muerte. El perro ladró de nuevo, un sonido seco y mordaz que resonó como una advertencia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La luz de la luna iluminó sus colmillos, y,
por un breve momento, vio que no era un perro común, irradiaba una esencia siniestra, un aura que lo hacía ver como un mensajero de las sombras. Diego murmuró, y con ese nombre, su corazón dio un vuelco. ¿Sería posible que el niño estuviese conectado con esa criatura? En ese instante, recordó las palabras del anciano. Aquel que sabía cosas que otros no podían ver. ¿Podría él ayudarla a desentrañar el misterio? Decidida, se dio la vuelta y corrió hacia la ventana, buscando al viejo. No estaba. Solo quedaba la oscuridad, más profunda de lo habitual. El perro parecía haber tomado confianza, y al girar su cuerpo, se adentró en una densa neblina que cubría la plaza. Era como si le estuviera mostrando el camino. «¿Voy a seguirte?», se preguntó con voz temblorosa. Pero algo en su interior le decía que no podía quedarse ahí, que en la duda solo había más terror. Camila respiró hondo y lo siguió, adentrándose en el manto de neblina. Los ladridos continuaban, ahora más enérgicos, como si llamaran a otros, o a ella misma. Pasos en el suelo, crujidos que cortaban la noche, todos hacían eco en su mente. La plaza, las casas aledañas, todo había desaparecido, estaba sola en un espacio que sentía familiar pero a la vez aterrador. Un aullido desgarrador la sacudió. Se detuvo. Un grupo de perros emergió de la neblina, lamiéndose sus hocicos manchados. Sus ojos brillaban, como si fueran estrellas en la oscuridad. Camila sintió que el miedo la paralizaba mientras entendía que esos perros eran los mismos que contaban las historias de la bruja. Eran los guardianes de los secretos, los portadores de la verdad que el pueblo había olvidado. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz rompió el silencio gélido. Los perros dejaron de moverse y la miraron. En un instante que pareció eterno, una calma inquietante envolvió la escena antes de que uno de ellos se adelantara y, con un leve movimiento de la pata, señalara un camino hacia la colina al otro lado de la plaza. En su corazón, una mezcla de desesperación y determinación la impulsó a seguir. Cada paso que daba era un regreso al misterio, a lo desconocido. ¿Estaría Diego allí? ¿Sería esa la puerta que la llevaría a rescatarlo? Mientras avanzaba, un fuerte viento comenzó a soplar, sacudiendo el silencio de la noche. Sin embargo, el sonido de los perros aullando se convirtió en una especie de canto, una melodía que erizaba la piel. Camila sintió un nudo en el estómago. Ella sabía que cruzar ese umbral significaría adentrarse en un mundo donde el tiempo y el espacio se torcían, donde el horror podía estar al acecho. Cuando la silueta de un antiguo altar apareció entre las sombras, los perros se agruparon a su alrededor, bloqueando su camino. «No puedo dar marcha atrás», pensó. Pero, ¿qué se les revelaría a los ojos de una madre desesperada? Y así, al estar frente al altar, un grito lejano rompió la noche. Diego, la voz resonó en su mente, provocando en su interior una tormenta de emociones. En ese instante, sabía que había cruzado la línea, un movimiento entre las sombras la hizo congelarse. Algo o alguien más estaba por llegar. Una figura etérea se alzaba ante ella, dibujando su silueta en la bruma, con ojos que devoraban la esperanza. «¿Quién eres?». La pregunta salió de sus labios, pero el eco no trajo respuestas. En cambio, un silencio opresor se posó sobre todo, lo que había comenzado como una búsqueda por su hijo se convertía en algo más siniestro. Cuando la figura se acercó aún más, Camila comprendió que su horror apenas comenzaba. La transición entre la vida y la muerte se difuminaba, y algo indescriptiblemente terrible aguardaba, listo para desatarse. ¿Lograría Camila desentrañar el misterio de los perros malditos y salvar a su hijo, o sería arrastrada a un destino que jamás imaginó? La niebla se espesó a su alrededor, y en el eco de la oscuridad, una risa resonó. La figura etérea mantuvo su mirada fija en Camila, y el choque de sus intensos ojos la hizo tambalearse. Su piel se erizó, y en su pecho, el corazón latía como un tambor frenético. No era un ser benévolo, la angustia que emanaba de ella era palpable, como un peso que aplastaba cada aliento. «¿Quién eres?». Volvió a preguntar, esta vez su voz vibraba entre la mezcla de miedo y desesperación. Pero la figura no respondió. En cambio, comenzó a moverse, flotando hacia ella con una gracia espectral que casi parecía burlona. Con cada paso, un frío insoportable le recorría la espalda,
como si cada sombra que dejaba a su paso absorbiera el calor de la noche. Los perros, en un movimiento sincronizado, comenzaron a aullar de nuevo, creando un coro macabro que resonaba en la oscuridad, como si advirtieran a Camila del peligro inminente. Lo que sentía no era solo terror, era un instinto visceral que le decía que retrocediera, que huyera de esa bruma y de esa figura que parecía salir de las mismas pesadillas que había rechazado. Diego, una vez más, el nombre de su hijo rompió el silencio. Pero esta vez, el aire se tornó viciado, las palabras se hicieron eco en el vacío, y un susurro oscuro pareció pasar entre los árboles. Una corriente helada pasó por su cuerpo. La figura se detuvo, y aunque no tenía ninguna boca visible, Camila escuchó una voz sorda que atravesó su mente. El tiempo ha llegado. Él está más cerca de lo que imaginas y más perdido de lo que crees. Sus palabras retumbaban en su cerebro, y el vacío de la oscuridad a su alrededor se hizo aún más opresor. Camila sintió como su corazón se hundía, como si el suelo estuviera abriéndose a sus pies. Sin embargo, no podía rendirse. No podía dejar que la desesperación y el miedo la paralizaran. Respirando hondo, se armó de valor y dio un paso hacia la figura. ¿Qué debo hacer?, exigió, aunque su voz temblaba. La figura pareció sonreír, aunque su rostro jamás se develaba por completo. Con un movimiento de su mano, señaló hacia el altar. El sacrificio es la llave. Ellos te guiarán. Antes de que Camila pudiera procesar sus palabras, los perros comenzaron a moverse, rodeando el altar como guardianes de un secreto prohibido. Era un gesto que reclamaba su atención, un llamado insistentemente aterrador. La neblina se espesaba, y las sombras danzaban en la luz tenue que provenía de la luna. Cada ladrido de los perros resonaba en su mente, como un tambor que la instaba a acercarse. Sin embargo, un miedo primordial la asaltó. Sacrificio, pensó, el eco de la palabra resonando en su interior. Sus recuerdos de las historias sobre la bruja y su conexión con el altar se entrelazaron en un torbellino de angustia. Ya no era solo una madre buscando a su hijo, había algo mucho más oscuro en juego. Cada paso que daba hacia el altar parecía destruir cualquier atisbo de esperanza. ¿Qué clase de sacrificio requería esta entidad? Mientras se acercaba, una neblina más densa comenzó a rodearla, y las voces perrunas se mezclaron en un coro de advertencias y reclamos. Camila sintió que su visión se nublaba y que los confines de la realidad se desdibujaban. Siluetas de rostros familiares empezaron a manifestarse en la bruma, rostros de aquellos que había perdido, sombras del pasado que clamaban por su atención, pero también por su miedo. La figura etérea levantó la mano, y un brillo tenue surgió del altar, revelando un objeto ensombrecido por la neblina. Un objeto que claramente pedía ser tomado, un objeto que podía cambiarlo todo. Camila se detuvo, sintiendo como el mundo a su alrededor giraba y se tambaleaba. La decisión que debía tomar apenas comenzaba a delinearse, pero el tiempo se escurría entre sus dedos. «Sálvalo o déjalo ir», susurró la voz oscura una vez más, y el viento sopló con fuerza. En ese instante, todo se tornó en caos. Los perros aullaron como si ya supieran cuál sería su decisión, mientras la figura se desvanecía en el aire espeso. ¿Qué haría? ¿Tomaría el riesgo de un sacrificio tan oscuro, o sucumbiría ante él? Terror de lo desconocido, el aire se congeló a su alrededor y, en ese preciso momento, escuchó un grito que nunca olvidaría. «¡Mamá!». Era Diego. ¿Dónde estaba? Camila sintió que el horror de la incertidumbre la invadía. En la bruma, el altar palpitaba con energía, y la voz volvió a resonar: «Tu sacrificio lo decidirá todo». Se enfrentaba a una elección aterradora. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que acechaba tras la puerta del sacrificio? Lo que gravitaba entre el hilo del amor y el horror. Con un último vistazo al altar, la decisión se dibujó en el horizonte. Pero, cuando estiró la mano, un estruendo resonó a través del viento, como si la misma tierra fuese advertida. ¿Podría realmente salvarlo, o estaba a punto de liberar a lo peor de la oscuridad? La niebla se espesó, devorando la luz, y el eco de un nuevo grito se fusionó con la oscuridad. El tiempo se estaba acabando. La oscuridad se apretó a su alrededor, una manta fría que la envolvía, drenando incluso el último atisbo de calor que quedaba dentro de Camila.
Con los gritos de su hijo resonando en su mente, la figura etérea desapareció, dejándola sola ante el altar. El aire estaba cargado de un poder ansioso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Diego. Gritó, pero su voz se perdió en la bruma voraz. Los aullidos de los perros se intensificaron, convirtiéndose en un lamento terrible que taladraba cada rincón de su ser. Camila sabía que no podía esperar. La figura había preparado el escenario, y su papel estaba claro, el sacrificio era inminente. Los rostros familiares que había visto en la neblina comenzaron a tomar forma nuevamente, sus ojos fijos en ella, suplicantes y aterrorizados. Reconoció a algunos, su madre, su abuela y otros que había perdido a lo largo de los años. Aquellos rostros, alguna vez llenos de vida, eran ahora la representación de las decisiones que había tomado, las que habían llevado sus almas a aquel lugar. No. Yo no soy como ustedes. Gritó, aferrándose a su voluntad. A un lado del altar, un objeto brillaba débilmente en la penumbra. Un cuchillo antiguo, de apariencia temible, con inscripciones talladas que parecían contar historias de sacrificios pasados. Camila sintió el retumbar de su corazón en su pecho. No puedo hacer esto. Los perros aullaron de nuevo, como si respondieran a su lucha interna. Sus ojos centelleantes la miraban con una mezcla de reclamo y urgente necesidad. La figura había señalado hacia el altar, y ahora Camila entendía, ellos eran parte del ritual. ¿Qué quiere de mí? Preguntó al aire, su voz temblorosa, dudosa. De pronto, sintió la presión de algo en su mente, un murmullo que parecía venir de todos lados. Era una advertencia, un eco de las decisiones que había tomado, y de la consecuencia que venía ahora a reclamarla. Si decides no sacrificar, perderás a Diego para siempre, murmuraba la oscuridad. La vida es un intercambio, Camila. A medida que las sombras se volvían más densas, un dolor punzante brotó en su pecho. Era el dolor de la culpa, de los recuerdos no compartidos, de las promesas rotas. Siempre estaré contigo, le había dicho a Diego, pero ¿a qué costo? Estaba dispuesta a pagar con una de las vidas que amaba más. La bruma empezó a girar, la oscuridad apretaba como un garrote, y Camila vio visiones de un futuro sin su hijo. Vio su vacía habitación, los juegos sin usar, el llanto que resonaría en el silencio. No, murmuró, apretando los puños. No puedo permitir que esto pase. Con un suspiro profundo, se acercó al altar. El cuchillo aguardaba, y como si tuviera vida propia, vibraba en su mano. Diego. Gritó una vez más, intentando llenarlo de fuerza con su voz. El aire se heló mientras la figura etérea surgía de nuevo en el límite de su visión. La sombra flotante se acercó, sus ojos parecían devorar cada rayo de luz. ¿Estás lista para hacer el sacrificio, Camila? Susurró, su voz sonando como un eco lejano. ¿Estás lista para perderlo todo para salvarlo? Un estremecimiento recorrió su cuerpo al ver cómo el aire comenzaba a chisporrotear alrededor del cuchillo. Había una energía palpable, la promesa de un poder antiguo que podría desplazar cualquier barrera entre ella y su hijo. Pero cada latido de ese poder también parecía una advertencia, una elección tenía que hacerse. Entonces, escuchó aquel grito una vez más, «Mamá». «No. No puedo», gritó, sintiendo que sus piernas flaqueaban, el miedo se apoderaba de cada fibra de su ser. La neblina la empujó hacia el altar, como si la tierra misma quisiese absorberla en su existencia oscura. Camila miró hacia el cielo, el brillo de la luna apenas aliviaba el espanto que la envolvía. Y en ese instante de claridad espantosa, una revelación la golpeó. El sacrificio no es solo mío. Con el puñal en ristre, la conexión se encendió en su mente. Si la figura provenía del dolor de su campo familiar, tal vez había una manera de confrontar lo que venía. Diego. Vuelve. Gritó desesperadamente. Y fue entonces cuando, en lo más profundo de la neblina, sintió un tirón, una conexión visceral que parecía romper las cadenas del sacrificio. En el eco de su grito, entre las sombras, vio una silueta familiar, una forma que luchaba por salir de la oscuridad. ¿Era él realmente? La neblina se partió, y Camila comprendió que su sacrificio tenía que ser diferente, una respuesta que iba más allá de la muerte,
Tal vez el amor podría cambiar las reglas del juego, pero antes de que pudiera actuar, la voz se alzó nuevamente con furia: tu tiempo se acaba. El sacrificio debe ser tomado ahora. La noche tembló, un trueno retumbando en el cielo. Camila sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Su decisión tenía que ser rápida. ¿Podría salvar a Diego y confrontar la oscuridad que lo amenazaba? La sombra se agigantó, cubriendo todo a su alrededor, incluida su esperanza. La lucha por su hijo apenas comenzaba, y el sacrificio nunca había estado tan cerca. ¿Qué elegirá Camila en este juego atroz que la envolvía? Su decisión podría tener consecuencias inimaginables. El tiempo se agotaba. La oscuridad se espesó, un remolino de sombras que parecía querer devorar a Camila. La figura etérea que la había acechado se desvaneció entre susurros que gritaban en ecos sutiles, y el aire se tornó más denso, aplastándola. Diego, volvió a gritar, su voz resonando en el vacío como un eco perdido. La desesperación fue un puñetazo en su pecho, no había respuesta. Solo un viento frío que acariciaba su piel, como una advertencia. Los perros aullaron una vez más. Este lamento era casi humano, repleto de angustia, y Camila se sintió perderse en el terror de lo desconocido. De repente, la imagen de su hijo la invadía, su risa, su energía. ¿Cómo podía permitir que la oscuridad lo atrapara? Las sombras comenzaron a danzar, y visiones de su vida antes de los horrores actuales se desvanecían, como luces de un faro que se apagaban. Percibió de nuevo la vibración del cuchillo en su mano, como si lo llamara. La figura flotante había regresado, formando su rostro en la neblina. Tu sacrificio es el único camino, susurró con una voz serpentina. Todo lo que amas podría ser liberado, but only at a price. La presión en su mente aumentó, como si la tierra la instara a rendirse. No, no voy a hacer esto, exclamó, afirmando su decisión, pero la figura seguía allí, inmutable. Era un puerto oscuro en el que sus miedos tomaban vida, cada uno más intenso que el anterior. Eres tú quien eliges el futuro de tu hijo. La figura retumbó, un eco de promesas y mentiras. La sanación y la condena entrelazadas en una danza macabra. Camila cerró los ojos, tratando de hallar claridad en la confusión que la rodeaba. Recordó a su madre, su abuela, los rostros que habían aparecido a lo largo de la noche, cada uno reclamando su paz. ¿Era ese el precio que debía pagar? Con cada latido de su corazón, la urgencia aumentaba. Mamá. Ayúdame. El grito de Diego reverberaba en su mente, agudizando la angustia de la elección que debía hacer. En su desesperación, miró al altar y al cuchillo que aún vibraba en su mano. No soy como ustedes, murmuró, y sintió el calor del valor comenzar a fluir por sus venas. Con una nueva fuerza, abrió los ojos y miró a la figura. Su voz se tensó al indicar: si hay que hacer un sacrificio, lo haré, pero te llevaré conmigo. La figura pareció vacilar, frecuentemente reprimiendo la ira que emanaba de ella. ¿Te atreves a desafiarnos? La oscuridad no perdona. Déjame ver a Diego, exigió Camila, sintiéndose más fuerte que nunca. Déjamelo ver y traigamos el sacrificio juntos. Había un desafío en su voz que la figura no pudo ignorar. El aire pareció convulsionar alrededor de ellos, un torbellino de energía oscura, como si el universo aguardara su decisión. El silencio sobrevino. La neblina se dispersó, dando paso a un espacio donde el tiempo se congeló. Sintió que la figura retrocedía y con ella, la esperanza parecía abrirse paso entre la penumbra. Si el sacrificio es tu elección, de pronto, el suelo tembló, y una luz sombría emergió del altar. Una imagen titilante apareció entre la niebla. Era Diego, su rostro pálido, atrapado en un rincón del abismo de sombras. La angustia en su expresión hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Camila. Mamá, ayúdame. Voy a salvarte, Diego, gritó, un nuevo impulso brotando de ella. Pero la figura había tomado aliento, y el aire se tornó tóxico, pesado como la culpa que anidaba en su corazón. El tiempo es ahora, Camila. Lo que hagas tendrá repercusiones por generaciones. La neblina empezó a girar nuevamente, pero ahora con más fuerza, y Fiona sintió como si la oscuridad la abrazara con sus tentáculos fríos. No necesité más tiempo, murmuró mientras el cuchillo brillaba intensamente, reflejando la luz agonizante del amor.
Cuando se dio cuenta, el tiempo se había esfumado. Incluso los sacrificios más oscuros pueden ser purificados por el amor, susurró antes de avanzar con fe. Solo entonces, un grito desgarrador emergió de su interior mientras el cuchillo caía de su mano. Una voz ensordecedora resonó en su mente: todo se desatará si decides. Todo retumbó, y la figura se lanzó hacia ella con furia inigualable. Es tu última elección. La revelación al borde estaba de inmediato, y mientras el aire silbaba con fuerza, Camila se enfrentó a la oscuridad, desafiando al poder que amenazaba a su hijo. Pero su decisión podría activar algo aún más aterrador: el sacrificio ya no era solo por Diego. El destino de muchos estaba a un paso de revelarse y la oscuridad empezaba a vibrar con risas sombrías. ¿Qué pasará ahora con Camila y su valiente elección en manos de la sombra? A medida que el eco de su jugada se intensificaba en la oscuridad, una sombra más allá de lo imaginado acechaba, lista para revelarse. El sacrificio final estaba cerca y con él, los secretos ocultos de la oscuridad, esperando ser liberados. La figura se abalanzó sobre Camila, envuelta en un torbellino de sombras. Sus ojos ardían con un fuego sobrenatural y su voz, un eco de 1000 almas perdidas, resonó en la penumbra. El sacrificio ya ha comenzado, no puedes retroceder. Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, la tierra retumbando con un grito angustioso que parecía clamar por justicia. No voy a permitir que todo esto acabe así, gritó, apretando los dientes, mientras una nueva oleada de valor pulsaba en su pecho. Pero el eco de su grito se ahogó entre el ruido de la risa burlona de la figura sombría. Tu valentía es patética, la figura rió, desvaneciéndose momentáneamente antes de volver a aparecer más cerca. Haces un gran espectáculo, pero al final, perderás todo lo que amas. Los ojos de Camila encontraron de nuevo la imagen de Diego. La preocupación en su rostro se transformó en una desesperación desgarradora. Mamá, sálvame, resonó, un lamento que atravesó su alma como un hielo ardiente. Calla, no puedo permitir que te roben, dijo, sintiendo que la figura se alimentaba del miedo que envolvía a su hijo. El cuchillo vibraba en su mano, un canto oscuro que prometía liberación, pero al mismo tiempo, condena. Su mente comenzaba a atormentarla con visiones de sacrificios pasados, sus abuelas y su madre desapareciendo en la oscuridad, cada una tomando una decisión que la selló en un destino aterrador. Es tu herencia, murmuró la sombra, mientras figuras en sombras empezaban a tomar forma detrás de ella, cada rostro conocido desde su infancia, cada uno reclamando un lugar en esta danza perversa. Cada sacrificio hecho por amor tiene un precio que pagar. ¿Qué tipo de madre eres si no puedes proteger a tu hijo? Con cada palabra, el aire se tornaba más pesado, como si el mundo le estuviera diciendo que se rindiera. Pero en su interior, Camila sintió algo despertar. ¿Acaso no era ella la que podía decidir el fin de esta historia? Déjame ver a mi hijo. Si debo sacrificarme, entonces lo haré, pero no lo haré por un espectro que se alimenta del dolor. Lo haré por amor, pronunció con fuerza. El cuchillo brilló intensamente, y en un acto desesperado, apuntó el filo hacia las sombras danzantes alrededor, como si desafiara a la oscuridad misma. Las risas cesaron. La figura pareció tambalearse un instante, y el aire cambió, cargado de una nueva electricidad. Camila sintió que su corazón latía a un ritmo frenético. De repente, un eco de voces floreció en el aire, una súplica que resonaba entre los susurros etéreos. Eran los rostros de sus ancestros, así como recuerdos olvidados de la infancia, un poder ancestral que empujaba hacia adelante. No estás sola, Camila. Estamos contigo, resonó en su mente. Es hora de terminar con este ciclo. Sin pensarlo, dio un paso hacia la figura, el cuchillo brillando como un faro en la oscura niebla. Si debo sacrificarme, lo haré para liberar a todos. No me llevarás sola, exclamó. La figura se acercó, ojos ardientes, y un grito de furia se escapó de sus labios. Te lo advertí, la oscuridad no perdona. Todo a tu alrededor caerá si así lo decides. Los perros aullaron, su lamento transformándose en una horrible cacofonía, resonando con la estruendosa advertencia de uno de los ancestros. Camila, más decidida que nunca, empezó a caminar hacia la luz que emanaba del altar. Comprendió que no se trataba solo de ella y de Diego,
toda una historia de sacrificios se entrelazaba allí, un crujido ensordecedor retumbó a su alrededor. Los 5 roceos de la risa sombría emergieron, ladrando desde las sombras, como una manada de condenados que esperaban por su momento, pero Camila avanzó. Se sentía en control, como si sus ancestros le estuvieran sosteniendo la mano, guiándola a través de la oscuridad. Mi amor protegerá a mi hijo, y junto a mí, muchos otros serán liberados. Aquí y ahora, romperé la maldición, el aire se electricizó. La realidad crujía, y las sombras se arremolinaban furiosas. Fue en ese instante que vio la verdad, los ojos de Diego ya no eran simples espejos de miedo, sino un reflejo de su propia lucha. Alzó el cuchillo y gritó de todo corazón, el sacrificio comienza ahora. La figura emitió un aullido desgarrador. Pero antes de que el acto culminara, una sombra mayor se deslizó, viéndose desmaterializada en un giro acusado. En ese instante, una revelación abrumadora invadió a Camila, no todo era lo que parecía, hecho de ecos lejanos, otra voz susurró en su mente, aún hay secretos que no has desvelado, el caos aumentó, y Camila sintió como la mente se distorsionaba antes de sucumbir a un pasmo terrible. ¿Podría ser posible que había algo más esperando en esta penumbra que lo que siempre había temido? Y mientras las risas volvían llenas de locura, una pregunta habitó ya el eco, ¿qué sombras más profundas los acechan, aún sin ser vistas? Las sombras danzaban a su alrededor, como si estuvieran vivas, pulsando y convulsionando en una macabra celebración. Sin embargo, el efecto de la sombra mayor fue un tirón en el alma de Camila, como si una parte de ella se debatiera entre dos mundos. La risa de la figura se había desvanecido, pero su eco aún retumbaba en la mente de Camila, pulsando con la misma certeza que las balas de un ritual oscuro. La oscuridad no te dejará ir tan fácilmente. Resonó la voz en su interior, y con cada palabra, las sombras parecían cobrar fuerza, desdoblándose en formas grotescas que dibujaban caras familiares en su mente, mientras se nublaba el mundo alrededor. Diego seguía atrapado en esa nebulosa. Su pequeño rostro, un espejo de su angustia, la presionaba con un dolor nuevo. Camila no podía ignorar su grito, su miedo desbordante que se hacía eco en cada rincón del lugar. Pero, en ese instante, comprendió que no solo estaba peleando por él. Era una batalla por la herencia, por romper el ciclo de sacrificios que había marcado su familia. Todo lo que he hecho es por ti, hijo, no puedes rendirte ahora, murmuró, sus ojos llenos de determinación y terror. Fue un momento de claridad entre la tormenta, su voluntad iluminando el camino en un laberinto de oscuridad, y mientras lo hacía, sintió la conexión con sus ancestros. Ella no estaba sola, jamás lo había estado, era parte de algo mucho más grande. El cuchillo brilló en su mano, una extensión de su furia. Sin pensar, giró hacia la sombra con la intención de atacar, pero un destello en el aire la detuvo. La sombra mayor había tomado forma, revelando un rostro familiar y desgarrador. Era su abuela, sus ojos profundos como pozos de tristeza, y en su mirada había un rayo de advertencia. Camila, no todos los caminos conducen a la luz. Deja ir el dolor o el sacrificio te consumirá. La advertencia paralizó a Camila. El cuchillo le pesaba, su mano comenzó a temblar. ¿Qué debía dejar ir? Su vida había estado tan marcada por la pérdida y el sacrificio que ya no podía distinguir qué era lo que verdaderamente valía la pena aferrar. Mamá, hazlo, gritó Diego desde la penumbra, su voz atravesada por el terror que lo mantenía cautivo. Sus palabras calaban en sus entrañas. El tiempo se detuvo, y las risas de las sombras parecían mezclarse con los ecos de la desesperación de su hijo. Camila dio un paso atrás, el cuchillo aún apuntando a la sombra, pero ahora con dudas. No, no puedo ser como las mujeres de mi familia, no puedo dejar que esto se repita. El cuchillo le quemaba en la mano, como si estuviera buscando salir disparado hacia la oscuridad. Un aullido resonó, y las figuras se acercaron más, envueltas en risas. ¿Cuántas generaciones habían caído en esta trampa? Solo hay una salida. La figura que la había amenazado anteriormente se acercó, su rostro ahora distorsionado por una sinrazón de sufrimiento. El sacrificio no solo liberará a tu hijo, sino que encadenará a tu alma por siempre. Hazlo, Camila, y tú también serás parte del ciclo. El aire se volvió gélido, y un viento feroz trató de arrebatarle el cuchillo de la mano.
Camila sabía que debía decidir. Las sombras a su alrededor gritaban, clamaban por su dolor, pero en su interior un fuego ardía, uno que se negaba a extinguirse, con el cuchillo firme y su corazón desbordando con una mezcla de amor y furia, gritó, no seré una víctima más. La expresión de su abuela se transformó, entre la tristeza y el cariño, como si estuviera dándole su bendición de último momento. El amor sana, el sacrificio no, exclamó, y al mismo tiempo, un destello de esperanza reverberó en su mente. La conexión con esos recuerdos de su infancia la brilló de nuevo, como si su vida completa estuviera a su alcance. En un instante de revelación, los rostros de sus ancestros comenzaron a reconfigurarse en el aire, llenando el espacio con un rayo palpable de luz. La furia de la figura sombría se desvaneció momentáneamente, y Camila sintió como la fuerza de generaciones se manifestaba, pero antes de que pudiera tomar la acción necesaria, la sombra mayor se lanzó sobre ella, disolviéndose en una bruma negra que le cerraba la garganta. La oscuridad siempre encuentra un camino, susurró, y su voz se convirtió en un lamento sin fin. La mente de Camila se llenó de visiones. Imágenes de su familia desapareciendo, su sacrificio sin sentido, y la fuerza de la sombra acechando. En ese instante supo que lo que tenía que hacer ahora no solo liberaría a su hijo, sino que erradicaría la oscuridad que había atormentado a su linaje durante siglos. Con una nueva resolución, gritó al vacío, nunca más. Justo cuando alzó el cuchillo una última vez, vio la luz fluir en su dirección, pero su atención se desvió. Un grito, un eco distorsionado proveniente de la nada. Era un sonido escalofriante, un ladrido profundo que retumbó como un trueno. Mientras la bruma se retorcía alrededor de ella, una serie de ojos brillantes comenzaron a aparecer entre las sombras. En un instante de terror absoluto, supo que esa luz traía consigo algo aún más aterrador. ¿Qué eran las criaturas que se escondían entre las sombras, esos perros malditos que habían estado aguardando su oportunidad? El aire se volvió pesado nuevamente, y mientras se giraba para confrontar la nueva amenaza, un horrible y desgarrador aullido resonó en la penumbra, como una advertencia final de la oscuridad que nunca se rendiría. ¿Podría el sacrificio de su amor ser suficiente para enfrentar no solo a lo que había venido antes, sino a lo que estaba por llegar? Mientras el eco del aullido retumbaba por el aire enrarecido, la pregunta invadió su mente. ¿Estaba lista para luchar contra las sombras y los demonios resonantes que todavía acechaban en la oscuridad? El aterrador ladrido provenía de la oscuridad, reverberando en el aire y sembrando un pánico indescriptible en el corazón de Camila. Con cada aullido, la bruma temblaba, y se decía a sí misma que no podía permitirse sucumbir. ¿Qué eran esos seres que se estaban acercando, sus ojos brillantes como antorchas en la noche? Un haz de frío recorrió su columna vertebral mientras se daba cuenta. No eran solo perros, eran las manifestaciones de la propia oscuridad que había atormentado a su familia a lo largo de generaciones. Camila, con el cuchillo aún en mano, se vio obligada a enfrentarse a esta nueva pesadilla. Sabía que debía actuar, quizás un ataque sorpresa les arrebatara esa ventaja. Pero su cuerpo, pesado por la ansiedad, parecía envuelto en paja amarga. Las ilusiones de su pasado seguían tratando de arrastrarla, mientras las sombras susurraban a su alrededor como si celebraran su vulnerabilidad. Diego murmuró, el sollozo de su voz se perdió en el tumulto. La imagen de su pequeño atrapado en la neblina roja la llenó de determinación. No podía permitir que la oscuridad reclamara más vidas, sobre todo no la de su hijo. Con cada ladrido, sus ojos se iluminaban más, revelando colmillos afilados y miradas desquiciadas. Tomando una respiración profunda, aceptó su verdadero papel en esta batalla. No era solo un sacrificio de amor, era una lucha por la liberación de su linaje. Las sombras que antes la habían intimidado ahora le parecían más débiles. Las visiones de sus ancestros, sus rostros deformados en el dolor, la empujaron a avanzar y no a retroceder. De repente, uno de aquellos perros saltó hacia ella con un rugido espantoso, una mezcla de rabia y hambre. Camila, sintiendo la adrenalina aturdir su mente, levantó el cuchillo y gritó, no más. Con un movimiento decidido, golpeó el aire donde una vez estuvo la sombra del animal. La hoja encontró resistencia, pero no carne. Era como si el cuchillo atravesara la misma esencia de la oscuridad. El ser retrocedió, aullando de horror, pero el sonido despertaba otros ecos.
Varios perros emergieron de la niebla, rodeando a Camila. Con el corazón latiendo ferozmente en su pecho, sintió como la energía de sus ancestros comenzaba a fluir dentro de ella, ardiente y vanguardista. Soy más fuerte que esto, pensó, elevando el cuchillo con una ferocidad naciente. Los ojos de los perros destellaban, y una tensión espesa se acumuló en el aire. Variedades de formas y sombras se expandían. Uno de los perros, más grande que los demás, se erguía al frente, escupiendo una especie de humo negro. Una mezcla de aliento fétido y antiguas maldiciones. En el nombre de los que han caído, gritó Camila, les ordeno que se vayan. Y con un movimiento, lanzó el cuchillo en dirección a la criatura. El metal brilló mientras cortaba el aire, pero algo inesperado sucedió. En lugar de impactar, la hoja se deshizo en luces y estrellitas brillantes que comenzaron a danzar, como pequeños fuegos artificiales. Los perros, visiblemente desconcertados, retrocedieron ante el espectáculo. Camila sintió que un poder ancestral recogía las viejas historias de sacrificio y dolor y las transformaba en algo grande y liberador. La sombra mayor no había terminado, pero estaba perdiendo su control. Sin embargo, mientras los perros titubeaban, un nuevo grito resonó detrás de ella. Era Diego, su voz desgarrada atravesando la niebla, clamando una vez más. «Mamá, ayúdame». Ese llamado rompió la atmósfera, la bruma a su alrededor se encendió en un brillo oscuro, intensificándose en la confusión y el terror. Camila giró rápidamente, ya lista para enfrentar otra amenaza, pero esa confusión solo trajo más preguntas. «Diego», gritó. Pero la respuesta fue un eco apagado, mientras las sombras parecían replegarse para dejar espacio a algo aún más siniestro. Un murmullo profundo comenzó a resonar, una voz distorsionada que decía, «El valor tiene su precio, Camila. Estás muy cerca de la verdad o de su final». La revelación de que el sacrificio podría ser necesaria una vez más la paralizó. En los momentos más oscuros, la luz parecía tan lejana. ¿Qué decisión final tendría que tomar para salvar a su hijo? ¿Podría enfrentarse a la sombra mayor y a estos demonios encarnados que sus antepasados habían invocado, o sería solo otra víctima más atrapada en el ciclo de la oscuridad? A medida que la última palabra retumbaba, una nueva forma emergió de la bruma, y lo que vio congeló su sangre. Una figura alta, cubierta de velos negros, se acercaba con paso firme, su rostro oculto. Cada paso resonaba como un golpe de tambor, llevando la promesa de la muerte o la salvación. ¿Sería esta la última confrontación? ¿Podría enfrentarse a la verdad, y más importante, liberarse de la carga de su linaje? Camila supo que esta era solo la calma antes de la tormenta. La batalla había comenzado, pero el resultado sería decisivo para todo lo que amaba. La figura se detuvo frente a Camila, su presencia inundando el aire de una tensión indescriptible. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor, susurrando secretos olvidados en un idioma ancestral. Camila sintió que sus rodillas tambaleaban, el miedo amenazando con desbordarse. Sin embargo, la imagen de Diego, perdido y en peligro, la reafirmó. «Déjamelo en paz», gritó, su voz resonando entre los ecos de la oscuridad. La figura levantó la mano, y de ella comenzó a brotar una luz tenue que destellaba en tonos oscuros. «No soy tu enemigo», dijo la voz, profunda y rasposa, como si cada palabra estuviera tejida de sufrimiento. «Soy el eco de aquellos que han caído. Tu valentía te ha traído hasta mí». Pero las sombras no se rinden fácilmente. Camila entrecerró los ojos, dudando. «¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Eres uno de ellos? Yo soy lo que quedó de los que intentaron hacerle frente a la oscuridad que ahora enfrentas. Las almas de tus antepasados, que han luchado y caído. Te ofrezco mi guía, pero debes ser fuerte. Debes decidir si estás dispuesta a pagar el precio». «¿Qué precio?». Su voz tembló, pero su determinación se mantenía firme. La figura levantó el velo que cubría su rostro, revelando un semblante desgastado y marcado por un duelo interminable. «Tu hijo la oscuridad lo tiene. Pero para liberarlo, deberás hacer lo que nunca has imaginado. Sacrificarte a ti misma por su salvación». Camila se sintió como si el cielo cayera sobre ella. El mundo se desvanecía a su alrededor, y el peso de aquellas palabras la golpeó como un martillo.
No puedo dejarlo. No puedo abandonarlo. Esa es la naturaleza del amor, permanecer aún en la sombra. Pero el verdadero sacrificio significa aceptar que, a veces, uno debe perderse para salvar a otro. Sudor frío deslizó por su frente, y un grito desgarrador resonó desde la nebulosa a su espalda. La figura alzó la mano de nuevo, y la niebla pareció dispersarse un poco, revelando la silueta de Diego, atrapado entre lo brillante y lo oscuro. Él te necesita. Pero sin tu decisión, se perderá para siempre. Dando un paso adelante, la figura extendió la mano hacia Camila, ofreciendo un amuleto antiguo, un talismán de un tiempo inmemorial. Esto te dará fuerza, pero requiere un costo. Tu conexión con el mundo que conoces no podrás volver a ser quien eras. Los ladridos de los perros resonaban con más fuerza, como una tormenta que se acercaba, palpitando a su alrededor. Camila sintió que su corazón palpitaba con un ritmo frenético. El amor por su hijo y la terrible verdad de su destino colisionaron en su pecho. Cada miembro de tu linaje ha fallado en romper la maldición. Pero tú puedes cambiar eso. Tienes el poder para trazar un nuevo camino. Camila miró el amuleto, sus manos temblándole. ¿Estás segura de esto? Los ojos vacíos de la figura no dejaban entrever ningún tipo de duda. Debes decidir ahora. La oscuridad viene por ti y por tu hijo. Y si no actúas rápidamente, será demasiado tarde. Justo entonces, una sombra oscura se erguía detrás de la figura, creciendo y convirtiéndose en una grotesca mezcla de perros, sus ojos brillando con desdén. Camila, gritaron las criaturas, sus voces entremezclándose con las palabras de su hijo, como si intentaran atraparla en un estruendo de ruidos. La presión aumentaba con cada ladrido. A su alrededor, los ecos del pasado y las pérdidas comenzaron a girar, y el amuleto brillaba intensamente, reflejando sus miedos. Camila se sintió envuelta en un torbellino de pensamientos, cada horrendo recuerdo de la historia de su familia emergiendo. Cada paso que había dado la había llevado hasta este instante. Con un grito decidido, extendió la mano hacia la figura, aceptando el amuleto que cambiaría su destino. Hazlo. Quiero salvarlo. Recuerda, el sacrificio nunca es fácil, respondió la figura, mientras el amuleto vibraba pulsando en su palma. El tiempo se detuvo y un silencio aterrador llenó el aire. En ese momento, sintió que la tempestad estaba a punto de desencadenarse. Con cada ladrido de los perros, se acercaba la decisión más aterradora de su vida. Entrando en un trance, Camila sintió como la oscuridad comenzaba a envolverla, cada perro tomando forma y atacando irracionalmente. ¿Sería capaz de asumir esta carga por su hijo? ¿Podría soportar el precio que le exigían? Mientras los ecos de su linaje resonaban en su cabeza, una risa cruel surgió de la neblina. Este es solo el comienzo, Camila, el verdadero horror está por venir. La oscuridad se abalanzó sobre ella, y con un grito, un nuevo horror se desató en la noche. ¿Sería Camila la luz que rompería la maldición, o se convertiría en otra sombra perdida en la eternidad? La oscuridad se alzó como un mar de sombras, amenazando con engullir cada rincón. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si una tormenta de horror empujara a Camila a un abismo del que no podría regresar. A su espalda, el eco de los gritos de Diego resonaban, desgarradores y desesperados. «Mamá, por favor». Su voz atravesaba la neblina, despertando un torrente de amor y valentía en el pecho de Camila. No podía ceder ante el miedo ni permitir que la oscuridad se lo llevara todo. «Suficiente», gritó, alzando el amuleto, que vibraba con fuerza, como un corazón latiendo. La figura sombría, que antes había sido su guía, retrocedió, pues había reconocido el brillo del amor en su interior. «No puedo fallar esta vez», susurró Camila, sintiendo que el poder ancestral de sus ancestros la envolvía, infundiéndole una confianza inesperada. Con un movimiento decidido, se enfrentó a la sombra que había marcado el destino de su familia durante generaciones. Los perros aullaron, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y furia. Camila sintió la energía del amuleto fluir por su ser, y levantó su mano, sabiendo que el sacrificio que una vez le habían propuesto no era morir, sino romper el fatal ciclo. «Hoy no te someteré», afirmó, y la sombra mayor rugió, una respuesta feroz a su desafío. «El sacrificio no se elige. Ellos deben ser pagados, su sangre llora por tu dolor».
La figura oscura intentó intimidarla, pero el amor que la unía a Diego fue más fuerte que cualquier maldición. Los ojos de los perros dejaron de brillar con desdén, y un resplandor nuevo comenzó a emanar del amuleto, transformando su furia en esa luz esperanzadora y protectora. Camila recordó las historias de su abuela sobre el verdadero sacrificio. No era el dolor atroz, sino el amor incondicional que podía cambiar la narrativa de su linaje. Con un grito lleno de energía, apuntó el amuleto hacia la oscuridad. A partir de hoy, no seré más una víctima. El brillo del amuleto se expandió, invadiendo la bruma con una luz pura. Las sombras comenzaron a tambalearse, luchando por mantenerse en pie mientras palpaban la fuerza del amor que emanaba de Camila. Los perros retrocedieron, aullando, y un desgarro en la neblina dejó al descubierto la figura de Diego, atrapado, pero más brillante ahora. «Mamá, ven», clamó, y el brillo en sus ojos resonó con la misma luz que pulsaba dentro de Camila. Se lanzó hacia él, una corriente ininterrumpida entre madre e hijo, y con un último empujón, sintió que la tormenta alrededor de ella se disipaba, revelando un camino hacia la libertad. Las sombras gritaban, vacilantes, mientras Camila atravesaba la niebla y se acercaba a su hijo. «No te preocupes, estoy aquí», susurró, sintiendo que el poder del amor ardía aún más. Al entrelazarse en un abrazo, la forma oscura que amenazaba con consumirlos retrocedió aún más, atormentada por la fuerza que representaban. La figura mayor se desvaneció, dejando un eco de confusión y rabia. «Esto no ha terminado, Camila. Cada sacrificio deja una huella». Pero esas palabras solo lograron intensificar el resplandor en el amuleto, que ahora brillaba intensamente como un faro en la tormenta. «Quizás no esta vez», afirmó Camila, dando un paso adelante. A su alrededor, la niebla se desvanecía, y los perros que antes fueron criaturas malditas ahora solo eran sombras que se desvanecían con el viento. «Hoy nos liberaremos de esta maldición». Diego sonrió con confianza. «Juntos siempre, mamá». Y mientras abrazaban el uno al otro, el amuleto resplandeció, enviando ondas a través de la oscuridad, rompiendo el ciclo ancestral, liberando no solo a ellos, sino a todas las almas atrapadas. El pueblo, desde la distancia, despertó del letargo en el que había estado sumido. Los ecos de sus antiguos miedos se disipaban, y el aullido de los perros se tornaba en un canto de libertad. Camila sintió el vacío en su corazón llenarse, la pesadilla se transformó en luz. Había renacido, no solo como madre, sino como fuerza portadora de amor. Y así, en el pequeño pueblo costero, la bruja que había alimentado esos oscuros secretos quedó en el olvido. Las historias de dolor habían sido reemplazadas por leyendas de valentía y redención. Camila miró a Diego, un futuro brillante ante ellos. «La verdadera fuerza viene de lo que mantenemos en el corazón», le dijo, y su sonrisa iluminó la noche. Con el horizonte despejado y el eco de sus ancestros a su lado, se marcharon juntos al amanecer, dejando atrás las sombras para siempre. Si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No olvides también darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.